Hola, bienvenida a Cristocéntricas. Te habla Sandra Barrera. Este es el segundo capítulo de la nueva serie Corazones Quebrantados. Si no escuchaste el primero, anda y escúchalo para que entres en contexto. Hoy vamos a hablar acerca de una emoción bastante común que todos hemos experimentado, que es el enojo o la ira. Comencemos entonces por el principio. ¿Qué es la ira? La ira es definida por la Real Academia Española como un sentimiento de indignación que causa enojo o un sentimiento de enfado o irritación. También lo define como apetito o deseo de venganza y por último lo define como repetición de actos de saña, encono o venganza. La ira y el enojo son lo mismo. Debo confesar que por mucho tiempo yo pensé que eran diferentes. Yo pensaba que el enojo era menor que la ira y que era más gradual. Pensaba que la ira era una emoción que venía de repente y que era explosiva. Pero para mi sorpresa, puede que en muchos casos sea así, pero no en todos. No hay diferencias exactas entre la ira y el enojo. Esto también lo vemos en la palabra de Dios. Vamos al Salmo 78, versículo 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Podemos ver cómo el escritor de este salmo usa los términos ira y enojo de forma indistinta, al igual que la Real Academia Española. Ira y enojo, entonces, son la misma cosa. El enojo, entonces, es una emoción humana totalmente normal. Efesios 4:23 dice: Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Si la palabra de Dios dice esto, quiere decir que es una emoción inherente a nuestra condición humana. Es completamente normal. Pero también nos dice este versículo que hay un punto donde se vuelve pecado. La palabra enojo es mencionada más de 500 veces en la Biblia. La única emoción que tiene más menciones que esta es el amor. La primera vez que se menciona el enojo es en Génesis 4, versículo 5, y la última vez es en Apocalipsis 19, versículo 15. Si bien el enojo es parte de nuestra naturaleza, se vuelve pecado cuando dejamos que nos controle, cuando perdemos el control de esta emoción y se vuelve destructiva. El enojo puede ocasionar muchos problemas en la familia, en el trabajo, en las relaciones personales y en la calidad de vida. Puede hacernos sentir como si estuviéramos a merced de una emoción impredecible y poderosa. Es un estado emocional que puede variar en intensidad. Puede ir desde una irritación leve hasta una furia intensa. Como otras emociones, la ira está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. Cuando nos enojamos, nuestra frecuencia cardíaca y presión arterial se elevan, y lo mismo sucede con nuestro nivel de hormonas, de energía, adrenalina y noradrenalina. Ahora, el enojo puede ser causado por sucesos externos o internos. Podemos enojarnos con una persona específica como un familiar, un compañero de trabajo, un jefe o por algo ocurrido. Por ejemplo, estar atrapado en el tráfico o nos cancelan un vuelo o nos prestan un pésimo servicio. El enojo puede ser causado también por una preocupación debido a problemas personales. También es común que recordar hechos traumáticos o injustos despierten en nosotros sentimientos de enojo. La forma natural e instintiva de expresar el enojo es responder de manera agresiva. Hay excepciones, obviamente, hay personas que no reaccionan de esa manera. El enojo es una respuesta natural que se adapta a las amenazas e inspira sentimientos intensos, con frecuencia agresivos y conductas que nos hacen luchar y defendernos cuando nos sentimos atacados o cuando presenciamos o conocemos una situación injusta. Es la forma de defender el bien y de atacar el mal. Por ejemplo, Jesús mostró enojo cuando fue a visitar el templo y vio que se estaban comercializando animales dentro de este. También sintió enojo en la escena de Marcos 3:5, que dice: Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Algunas personas realmente se exaltan más que otras, como lo decía antes. Hay algunas personas que se enojan con mayor facilidad y más intensamente que el promedio. También hay quienes no demuestran su ira gritando, pero son crónicamente irritables y malhumorados. Las personas que se enojan con facilidad no siempre insultan y lanzan cosas. A veces lo que hacen es retraerse socialmente, encerrarse en sí mismas, amargarse y a veces también se enferman.
Estas personas generalmente tienen lo que los psicólogos denominan baja tolerancia a la frustración, que significa que sienten que no deberían estar sujetos a la frustración, a la irritación o a los inconvenientes. No pueden tomar las cosas con calma y se enfurecen, sobre todo si la situación parece de alguna manera injusta. Por ejemplo, cuando se les corrige por un error de poca importancia. Pero, ¿por qué algunas personas son así? ¿Por qué algunas personas se irritan más que otras? Hay varios factores. Un factor puede ser de origen genético o fisiológico. Existen evidencias de que algunos niños nacen irritables, sensibles y que se enojan con facilidad, y estos signos están presentes desde una edad muy temprana. Otro factor puede estar asociado a la manera como se les enseña a lidiar con el enojo. El enojo se considera como algo negativo. A muchos nos enseñan que está bien expresar la ansiedad, la depresión y otras emociones, pero que no está bien expresar el enojo. Y el resultado de esto es que no aprendemos cómo manejarlo o canalizarlo constructivamente. Hay algunas investigaciones que evidencian que los antecedentes familiares juegan un papel muy importante en el manejo de las emociones. Generalmente las personas que se enojan con facilidad vienen de familias problemáticas, caóticas y que no tienen capacidad para comunicarse positivamente. Según la psicología, las personas utilizan diversos procesos, conscientes e inconscientes, para lidiar con sus sentimientos de enojo. Algunas de las reacciones que el ser humano presenta frente a esta emoción son la internalización-represión. Esto ocurre cuando las personas contienen de manera inconsciente sus emociones en su interior para mantener la compostura y preservar la paz. Algunas personas niegan su ira. Esta respuesta no es para nada saludable. El peligro de responder así es que no nos permitimos exteriorizar la ira, pudiendo quedarse en nuestro fuero interno. Entonces el enojo queda ahí en nuestro corazón y puede empezar a ocasionar hasta problemas de salud, hipertensión, úlceras, depresión, entre muchos otros. Otra de las reacciones que el ser humano puede presentar es la internalización-supresión. Es cuando somos conscientes de nuestra propia ira, pero conscientemente la sometemos en nuestro interior para convertirla o redirigirla a otros pensamientos o emociones. Es decir, el objetivo en este caso es inhibir o reprimir el enojo y convertirlo en una conducta mucho más constructiva. Pero el problema con este manejo del enojo es que la ira no expresada puede generar otros problemas. Puede conducir a expresiones de ira patológica, como por ejemplo conductas pasivo-agresivas, que consisten en desquitarse con las personas indirectamente, sin decirles el motivo, en lugar de hacerlo de frente. Es una actitud cínica y hostil duradera. El típico caso de internalización-supresión es la persona que está constantemente menospreciando a los demás, criticando todo y haciendo comentarios sarcásticos o cínicos. Eso simplemente es una señal de que esa persona no ha aprendido a expresar su enojo de manera constructiva y le ha generado amargura en su interior. El problema es que en estos casos no hay probabilidades de establecer relaciones exitosas con otras personas. Otra de las reacciones que presentamos frente al enojo es la rumiación, que es cuando nuestro foco de atención se queda enganchado en un pensamiento. Es decir, la rumiación es darle vueltas una y otra vez a algo que sucedió. Esta respuesta tampoco es sana. Las mujeres tenemos la tendencia a rumiar demasiado. Le damos muchas vueltas a lo sucedido y reafirmamos una y otra vez nuestras ideas en nuestra mente. El problema con esto es que esto suele incrementar nuestra rabia y nos produce presión arterial alta y muchísimo estrés. Entonces, ¿cuál debe ser la reacción adecuada al enojo? Pues la más adecuada es expresar los sentimientos de enojo con firmeza, pero sin agresividad. Es la manera más saludable de abordar el enojo. Actuar de manera asertiva. La asertividad es la capacidad de comunicar a las personas que nos rodean nuestros sentimientos y necesidades, pero evitando herir y ofender a los demás. Ser firme no significa necesariamente gritar o ser prepotente o ser exigente o ser hiriente. Ser firme significa respetarse a sí mismo y respetar a los demás. Es decir, resolver los conflictos de una manera constructiva, poniendo bajo control del Espíritu Santo nuestras emociones. Entonces, como decía anteriormente, el sentimiento de enojo no es pecado en sí mismo, sino que es la manifestación de otros conflictos internos.
pero cuando no lo resolvemos adecuadamente, la ira puede destruir nuestras relaciones y causar heridas bastante profundas en los corazones. La ira trae consigo resentimiento, y el resentimiento no es más que un enojo histórico. Como la misma palabra lo indica, es resentir el enojo una y otra vez, y esto crea profundas raíces de amargura en nosotros. Yo te puedo hablar de esto. Este tema del enojo no lo estoy compartiendo hoy porque ya lo haya superado. De hecho, muchas veces me han llamado fosforito o mecha corta porque tiendo a enojarme muy fácilmente y vengo trabajando este aspecto de mi vida durante muchísimos años. La persona que soy ahora no era la misma que existía hace 15 años. Entonces realmente puedo hablarte de esto. Puedo hablarte de las raíces de amargura y de las heridas profundas que la ira produce en el corazón de una persona cuando no se trata a tiempo. Entonces la pregunta es, si tú sufres de estos problemas de ira, ¿qué puedes hacer? El objetivo no es no sentir enojo, porque como ya lo hemos dicho reiteradamente, esta es una emoción natural. El objetivo debe ser aprender a reconocer el enojo y responder de una manera saludable. Primero, debemos aprender a reconocer qué desencadena el enojo, cuáles son las señales de aviso. Una buena práctica es sacar un tiempo para pensar, para evaluarnos y hacer una lista de las cosas que nos producen ira. Eso nos ayudará conscientemente a evitar esos desencadenantes en lo posible. Pensar en las primeras manifestaciones de ira, por ejemplo, algunas personas comienzan con palpitaciones o comienzan a alzar la voz, empiezan a sentir calor en su cuerpo, sus músculos se tensionan. Entonces, identificar esas primeras manifestaciones nos puede ayudar a aprender a conocernos y poder ser conscientes de ese proceso gradual de enojo. Segundo, cuando estés en una situación que te comienza a producir ira, trata de alejarte de esta. Tómate un tiempo y trata de retirarte de la situación. Los psicólogos de hecho recomiendan que sean como mínimo 20 minutos. Ejercitarse físicamente de manera suave, hacer algunos estiramientos, ejercicios respiratorios puede ser de gran ayuda para que la ira vaya bajando. Otra práctica recomendada por los psicólogos es alejarse y expresar de manera escrita todo nuestro enojo, todos nuestros sentimientos. Con esto no estamos reprimiendo ni suprimiendo el enojo, sino que lo expresamos, pero de una manera que no hace daño a nadie. Por supuesto, lo que escribas no es para entregárselo a la otra persona o para enviárselo a nadie, sino que es para ti y Dios. Y aquí es donde quiero empezar a hablar acerca de qué nos diferencia a nosotras como cristianas del resto de las personas. Esto que recomiendan los psicólogos es perfectamente aplicable y es completamente sano, pero además nosotros debemos incluir a Dios en la ecuación. Esto que escribamos, esto que expresemos en privado, debemos entregárselo a Dios en oración para que el Espíritu Santo tome control de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Nada de esto es útil si no lo involucramos a Él en nuestra vida y en nuestros procesos. Habla con Dios, desahógate con Él. Esto contribuye a construir la confianza entre tú y Dios. Además, Él en su palabra nos promete que Él nos dará descanso y que nos quitará las pesadas cargas que hay sobre nuestros hombros. Mateo 18:28 dice, aquí está hablando Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. La palabra de Dios no miente. Jesús no miente, Él no es hombre para mentir. Cuando Él dice que si venimos a Él, Él quitará nuestras cargas pesadas y nos dará descanso, Él lo cumple. El mal manejo de la ira solo nos trae más y más problemas. Por eso la palabra de Dios es clara al respecto y nos insta a ser lentos en enojarnos. Escucha lo que dice Santiago 1:19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Cuando sufrimos una ira descontrolada, hacemos todo lo contrario. No escuchamos, respondemos sin dejar hablar al otro y nos enojamos rápidamente. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo, mis amados hermanos, tienen que hacer todo lo contrario. Escuchen más, hablen menos y sean lentos para enojarse. Esto quiere decir que hasta que no podamos conversar calmadamente y de manera constructiva con la otra parte involucrada, es más sabio guardar esa distancia que los psicólogos recomiendan, aprender a callar y someter nuestra ira al control del Espíritu Santo.
Es importante que aprendas a hablar conscientemente en un tono moderado. Sé consciente del volumen de tu voz. Trata de empatizar con el otro. Trata de entender también su perspectiva y renuncia a la venganza. Romanos 12:19 nos dice: queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Esto significa que el único que puede actuar en la vida de esa persona es Dios mismo. No debe haber en nosotros un deseo de venganza o de retaliación y tampoco anhelar que el Señor castigue o reprenda a esa persona. Mira, la mayoría de las veces nosotras mismas no podemos controlar nuestras emociones más fuertes. La Biblia nos dice que la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Esto está en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Las actitudes descritas en este pasaje son el resultado directo de una vida dirigida por el Espíritu Santo. Si tú lidias con la ira incontrolable, es una clara señal de que el Espíritu Santo no está dirigiendo tu vida. Necesitas urgentemente la ayuda y la gracia de Dios para aprender a relacionarte con las personas de la manera en la que Jesús lo haría. Una vida dirigida por el Espíritu Santo no es algo que pase de un momento a otro o que pase al azar. Es un resultado de cultivar disciplinas espirituales concretas. Como te decía anteriormente, yo vengo trabajando hace más de 10 años en este tema en mi vida. Y como te decía, es un tema gradual, es un tema que va pasando paso a paso a medida que yo me voy relacionando más con Cristo y voy permitiendo que el Espíritu Santo obre más en mi vida y me haga más como Jesús. Eso se llama el proceso de santificación. Pero ¿cuáles son esas disciplinas espirituales entonces que nos hacen bien en este tema? Primero, rendirnos al Espíritu Santo. Como dice Gálatas 5, versículo 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Segundo, tener presente el infinito amor y misericordia que Dios nos ofrece a nosotras para así reflejarlo de la misma forma en otras personas. Recuerda que Dios nos da un amor que nosotros no hemos ni podemos ganar de ninguna forma. No lo merecemos. Él nos trata mejor de lo que nosotros merecemos. Asimismo debemos amar y tratar a otras personas. Efesios 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Si la otra persona que nos ofendió o que hizo algo malo no se merece nuestro buen trato, recordemos que nosotros tampoco merecíamos el buen trato que Dios nos da. Tercero, ora. Conversa con Dios con sinceridad acerca de tus sentimientos, tus pensamientos y tus pesares. Ora también por las personas involucradas en las situaciones que ocasionaron tu enojo. Esto es contracultural. Si la persona te hizo daño, si la persona te ofendió, ora por ella. Lo dijo el mismo Jesús en Mateo 5, versículos 43 al 45. Han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo: ama a tus enemigos y oran por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Cuarto, perdona. No puedo ser lo suficientemente enfática en esto. Perdona a quienes te hayan dañado. Es un mandato de Dios. Perdona, deja ir el resentimiento y la amargura. Guardar eso en tu interior es como guardar comida podrida en tu closet. Vas a apestar, te vas a llenar de gusanos que irán carcomiendo tu interior. Perdona. Efesios 4 del 31 al 32 dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Este versículo tiene algo clave: tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. En la serie La Oración expliqué a profundidad lo que ocasiona en nosotros y en nuestra relación con Dios la falta de perdón. Escucha los episodios de esa serie si quieres profundizar en este tema. Quinto, evita la rumiación y la venganza. Primera de Pedro 1:13 nos dice:
Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Como ya lo dijimos anteriormente, la venganza no es un sentimiento que provenga de Dios. No nos corresponde a nosotros devolver mal por mal. Debemos devolver bien por mal. Y la rumiación solamente nos hace daño a nosotras mismas, porque lo único que hace es reafirmar sentimientos negativos en nuestro interior. Sexto, comienza a ejercitar el respeto hacia las personas con las que vives. Conscientemente toma la decisión de cambiar el tono en el que le hablas a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos. Aprende a hablar suavemente, en un tono moderado, en un tono que refleje mansedumbre. Responde con mesura cuando hacen o dicen algo que te desagrada. Esfuérzate por dialogar con respeto, nunca te impongas. Séptimo, ponte en el lugar de la otra persona. Piensa en cómo te sentirías si fueras tú la receptora de toda esa ira de otra persona. Cuando nosotros aprendemos a rendir nuestra ira al control del Espíritu Santo y a perdonar a quienes nos ofenden o molestan, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, que nos perdonó a nosotros sin merecerlo y sin haber hecho nada por obtener ese perdón. La ira fuera de control puede llevarte a hacer mucho daño, a cruzar límites peligrosos, incluso a cruzar el límite de la ley. La ira sin control puede destruir tu vida y la de quienes te rodean. Somete la ira al gobierno de Cristo, al control del Espíritu Santo. Deja que sea Jesús quien ordene y gobierne toda tu vida, todas tus emociones. Otra decisión muy importante que debes tomar es elegir muy bien con quién te relacionas. Escucha lo que dice Proverbios 22 del 24 al 25. No te hagas amigo de la gente irritable. No te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Tú no puedes cambiar la ira que ves en quienes te rodean, pero sí puedes decidir no estar cerca de ellos. Una reacción de ira puede gatillar ese mismo sentimiento en ti. Por eso, elige cuidadosamente a tus amigos, a tus socios y a tu cónyuge. Especialmente este último, elige muy bien con quién te vas a casar. Si desde la amistad o el noviazgo estás viendo rasgos de ira no controlada en esa persona, ten cuidado, atiende las señales de alarma. La ira solo produce conflicto, estrés, tensión, amargura, dolor y un drama constante que absorbe completamente tu gozo y tu energía física. Si tú luchas con la ira y quieres que esto cambie en tu vida, te invito a que medites en este mensaje. Escúchalo cuantas veces sea necesario. Escucha los pasajes bíblicos que aquí compartí. La palabra de Dios es la forma en que Dios se comunica con nosotros. Es la manera que tenemos de conocer su voluntad para nosotros. Recuerda lo que nos decía Isaías 61 acerca de Jesús. Jesús vino para dar buenas noticias a los pobres y a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino para darle libertad a los cautivos. Si tú eres cautivo del enojo, de la ira incontrolada, hay buenas noticias para ti. Jesús puede sanarte. Jesús puede darte libertad de esa emoción tan dañina. Hay esperanza. Recuerda también lo que hablamos en el episodio anterior, Salmo 34, 18. El Señor está cerca de las personas quebrantadas y de aquellos espíritus humildes. De nuevo te reitero, yo no te estoy compartiendo este tema porque yo ya lo haya superado completamente. Sigo humillada ante el Señor y sigo pidiéndole que me haga más como Él y que tome control de todas mis emociones negativas. Yo te invito a que tú también lo hagas. Haz un pare y toma la decisión hoy de ponerte de rodillas ante Dios. Si es tu deseo comenzar a tomar decisiones, te invito a que hagas conmigo la siguiente oración a Dios. Repite conmigo. Señor, reconozco mi pecado, reconozco que he dejado que el enojo tome control de mi vida. Reconozco que he dejado que se ponga el sol sobre mi rabia. Perdona mi pecado, Señor. Ten misericordia de mí. Te pido que me enseñes a través de tu palabra cómo manejar y cómo procesar mi enojo de una manera saludable y agradable a ti, incluso en los momentos en que he sido tratada injustamente o equivocadamente. Dame sabiduría, capacítame para poder amar y perdonar a las personas de una manera sincera. Hoy decido perdonar a aquellos que me han dañado.
Señor, te entrego mi resentimiento, te entrego la pesada carga que llevo sobre mis hombros. Permíteme descansar en ti. Ayúdame, Señor, porque yo solo, no puedo hacerlo. Si hiciste esta oración de manera sincera a Dios, ten la seguridad de que Él va a obrar en tu vida. Tú debes hacer tu parte, que es leer la Biblia y obedecerla, hablar con Él acerca de lo que está pasando en tu interior. Si tu problema de ira es severo, no descartes buscar ayuda de un psicólogo o consejero que pueda proporcionarte otras herramientas para tratar este tema. Sin embargo, recuerda que ningún profesional y ninguna persona puede reemplazar la obra de Cristo en ti. Busca refugio y ayuda en el Señor. Él siempre debe ser tu prioridad. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.